Señor. Conocer tu amor, mi vida cambió. Tú cambiaste mi corazón. Tu rostro quiero ver, a tu lado y volver. Siempre en mi mente estarás tú. Conocer tu amor, mi vida cambió. Tú cambiaste mi corazón. Tu rostro quiero ver, a tu lado y volver. Siempre en mi mente estarás tú. Podré olvidar tu amor. Nunca más quiero estar sin ti. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Te amo, te amo. Acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, anhelo tu abrazo. Conocer tu amor, mi vida cambió. Tú cambiaste mi corazón. Tu rostro quiero ver, a tu lado y volver. Siempre en mi mente estarás tú. Podré olvidar tu amor. Nunca más quiero estar sin ti. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Te amo, te amo. Anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, anhelo tu abrazo y vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Te amo, anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, anhelo tu abrazo. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Te amo, anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida
Si no estás a mi lado, te amo, te amo. Anhelo tu abrazo, vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado, te amo, te amo. Anhelo tu abrazo, se acaba mi vida. Si no estás a mi lado, te amo, te amo. Anhelo tu abrazo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bendiciones para todos en este día. Les habla el pastor Alejandro Rangel de la Iglesia Cristiana Asambleas de Dios, Iglecentro en Castilla la Nueva. Y quiero compartirles un pensamiento de la palabra de Dios para este día. Así que voy a tomar el texto bíblico del Evangelio de Lucas, capítulo número 18. Evangelio de Lucas, capítulo número 18. Dice la palabra de la siguiente manera. Hay un título en la Biblia que dice la parábola de la viuda y el juez injusto. Y dice Jesús, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Quiero que cierre sus ojos y diga, Señor, bendíceme en este día a través de esta palabra. Y que esta palabra produzca en mi corazón vida, transformación y devoción. Y una comunión más íntima contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que una de las herramientas más poderosas que tiene el creyente o el cristiano se llama la oración. Escúchelo bien, se llama la oración. Y es el medio donde nos acercamos más al Señor, porque hay una comunión con Dios, hay un diálogo con Dios. Es el medio donde entramos nosotros en una dimensión espiritual, donde hablamos cara a cara con Dios. Cuando nosotros como creyentes entendemos el verdadero sentido de la oración, pueden pasar los minutos, pueden pasar las horas y no nos damos cuenta hablando o dialogando con el Señor. Ahora, Jesús, la mayoría de las veces, para enseñarles a sus oyentes y a sus discípulos la palabra de Dios o una verdad espiritual, a sus discípulos les enseñaba a través de historias o de parábolas. Y en esta ocasión quiero que miremos dos aspectos importantísimos que los lleve para su vida y para su corazón. Lo primero que Jesús quería enseñarles a ellos o a sus discípulos es que la oración tenía que convertirse en una necesidad. Lo primero que dice el texto es, Jesús les refiere una parábola y dice sobre la necesidad de orar siempre.
Y hay dos palabras, necesidad y orar siempre. Ahora, la palabra necesidad es un impulso infrenable. La palabra necesidad es algo que hace que sucedan las cosas. Por ejemplo, cuando usted tiene sed, o cuando tiene hambre, o cuando tiene sueño, su cuerpo necesita y usted hace lo imposible. Es un impulso que tiene en su ser por ir a tomar algo, o por ir a comer algo, o por dormir. Eso se convierte en una necesidad. El día que nosotros no sentamos la necesidad de orar, ese impulso de ir a comunicarme con Dios, ese día se está cortando esa comunicación que hay entre Dios y yo. Quiero decirles dos cositas importantes para que haya necesidad en el corazón del hombre a través de la oración, o la necesidad de la oración. Es necesario que la persona tenga dos cositas. Primero, el hábito y la disciplina. Dos cosas importantes que debe tener. El hábito es una práctica o una costumbre adquirida por frecuencia de repetición de un acto. Nosotros, como seres humanos, no nacimos con hábitos, sino los adquirimos y los aprendemos en la medida que vamos creciendo, en la medida que nos vamos desarrollando como seres humanos. Nuestra familia, nuestros padres inculcaron en nuestra vida los hábitos, como el bañarnos, como el cepillarnos, como el hacer las diferentes tareas que ya para nosotros se convierten en hábitos, en cosas que necesitamos todos los días. Dicen los profesionales que para que una persona tenga un hábito necesita hacer un ejercicio o una labor repetidamente durante 21 días seguidos. Y para que eso suceda, la persona necesita de su voluntad, tener esa voluntad y esa capacidad de tomar la decisión para lograrlo. La otra palabra importante que aparece es la disciplina. Y la disciplina es una persona ordenada, o es hacer una actividad continuamente todos los días hasta lograr un objetivo. Por ejemplo, una persona que tiene disciplina, podríamos hablar de un atleta, de un deportista, que todos los días constantemente están haciendo ejercicio, haciendo una labor para ellos poder lograr su objetivo. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, la iglesia ya de Tesalónica, y les dice: oren sin cesar. En otra versión dice: oren continuamente, todos los días. Y Jesús les dice a sus discípulos que va a crear la necesidad de orar siempre, pero ese orar continuamente, ese orar sin cesar, no se logra si nosotros no tenemos una disciplina y un hábito en nuestra vida. El día que no lo haga y que sienta que me hace falta y que me desespero porque no he orado, ese día he creado el hábito de buscar la presencia de Dios. Y la forma más fácil que Jesús utilizó para enseñarle a sus oyentes fue la historia del juez, o la parábola del juez y la viuda. Y él tomó esta parábola para hacerles enseñar a ellos, o enseñarles que tomaran la decisión de orar siempre. Dice la historia que acabamos de leer en el texto, que había una viuda y había un juez que era injusto, y que ella pedía que le hiciera justicia. Todos los días iba a él. Y aquel hombre que ni temía a Dios, ni conocía de Dios, pero al ver la constancia de aquella mujer, dijo: aunque ni temo a Dios, le voy a hacer justicia. Y Jesús dice: ¿acaso Dios no se tardará en responderles a aquellos que claman día y noche? Lo segundo que quería enseñarles Jesús es que Dios, el Padre, no se tarda en responder a sus escogidos que claman día y noche. La pregunta es: ¿y quiénes son sus escogidos? Los escogidos son aquellos que Dios los ha rescatado del mundo, los ha sacado del mundo, del pecado, y nos ha trasladado al reino de la luz.
El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el versículo número 4 del capítulo número 1, dice: Él según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice la palabra, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La oración hecha continuamente se convierte en un clamor. Y ese clamor abre los cielos para que descienda la bendición o la respuesta de parte de Dios. El texto dice clamar de día y noche. Y la palabra clamar quiere decir pedir vehementemente. En algunos diccionarios dice a gritos, fervientemente. Y la palabra del Señor tiene innumerables textos donde nos enseñan a nosotros como hijos de Dios a clamar. Por ejemplo, el Salmo 34 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Pero ese mismo 34 en el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y uno de los versículos más conocidos es el texto de Jeremías, capítulo número 33, versículo número 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Déjeme decirle lo siguiente en este precioso día: un hombre o una mujer son suficientes para causar una revolución espiritual, para que se abran los cielos y Dios entre en escena, o para que Dios descienda con su poder. ¿Cómo creemos nosotros que vamos a cambiar nuestra familia, nuestra situación, nuestro problema o nuestra dificultad? ¿Cómo abrimos los cielos para que descienda la bendición de Dios? Déjeme decirle que a través de la oración. La oración es la fuente de poder del cristiano. La oración es la forma de establecer una comunión más íntima con Dios, una relación íntima con Dios. Si usted ha llegado hasta este punto, es porque ama al Señor. Pero déjeme decirle, también ha traído una necesidad. Y lo reto en este día a que no se canse de orar. Lo reto en este día a que no desmaye, porque dice la palabra, la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Lo reto en este día a que ore constantemente. Lo reto en este día a que establezca una comunión con Dios, una relación con Dios, donde puedas orar todos los días y entrar en la dimensión espiritual y entrar en la presencia de Dios y poder percibir que Dios está con usted. Si usted hace esto, déjeme decirle que la bendición o la respuesta de Dios está más cerca de lo que usted piensa. Jesús quería enseñarle dos cosas importantes: la necesidad de orar, primero, y lo segundo, que cuando ellos orasen continuamente, entendieran que el Padre no se tarda en responder. Usted que está aquí en este día, Dios sabe cuál es su necesidad. Y Él no se va a tardar en responder a lo que le estás pidiendo. Así que diga: Señor, gracias por tu palabra en este día. Ayúdame a establecer una relación todos los días en la que yo ore constantemente contigo. En la que yo tenga una comunión directa contigo, Señor.
Padre, yo bendigo a todos aquellos que están en sus casas, a todos aquellos que necesitan, Dios, de una respuesta tuya, Dios, a todos aquellos que tal vez necesitan un milagro. Yo en este instante, como dice tu palabra, que oremos los unos por los otros, yo oro para que haya un milagro sobre el que está enfermo, sobre el que está atribulado, sobre el que está ansioso, sobre el que hay depresión en su corazón, sobre el que le duele la cabeza, sobre el que le duele la espalda, los músculos, sobre el que tiene una situación crónica sobre su vida. En esta hora yo ministro sanidad sobre él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora reciben sanidad, reciben liberación por el poder de la palabra y por el poder de la oración y de la relación de Dios. Padre amado, en este instante yo te pido que bendigas a cada oyente y que incentives, Dios, a cada persona en este instante a orar más en estos tiempos difíciles, a sentir esa necesidad en su corazón, ese desespero por ir y buscar tu presencia. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Gracias por escuchar este corto mensaje de la palabra de Dios y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.